Estamos hablando sobre la serie Reino contra Reino. Y la última vez que yo le enseñé de esto, hablábamos de una preocupación que el apóstol Pablo tenía en aquel entonces por la iglesia de Corinto. Y es una preocupación que se puede tener el día de hoy por cada uno de nosotros. Y la preocupación del apóstol Pablo era que nuestros sentidos fueran engañados, así como los sentidos de Eva fueron engañados cuando escuchó a Satanás. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Pablo tenía esa preocupación. Él estaba preocupado de que los sentidos de los cristianos en Corinto fueran engañados para que fueran extraviados de la verdad. Y lo mismo, hermanos, sucede el día de hoy. Nosotros como pastores estamos con la responsabilidad y el temor, por qué no decirlo en algunas ocasiones, de que nuestros sentidos también sean engañados al escuchar a Satanás. Por eso hemos dicho que debemos de tener mucho cuidado de no conversar con el enemigo. ¿Se acuerda? Le dije que es muy peligroso conversar con los demonios. Le he mencionado ya en varias ocasiones y lo quiero repetir para que le quede bien claro que es un error cuando leemos en libros que hablan sobre la guerra espiritual a dialogar con los demonios. Es un error muy grave. Porque hay ministerios, hay libros de guerra espiritual que enseñan a preguntarle al endemoniado o al demonio que tiene el endemoniado cómo se llama, cuánto tiempo tiene dentro de él, cómo es que entró, si está solo o son varios demonios. Todo eso, amado hermano, no lo debemos hacer. Es un error hablar con un mentiroso. Y la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Entonces no esperes que te diga la verdad. Puede decir la verdad, en ocasiones ha dicho la verdad, como cuando Pablo iba a la oración juntamente con Silas y dice que aquella mujer que tenía espíritu de adivinación, o sea un demonio, comenzó a decir la verdad y dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación, y dijo la verdad. Pero no esperes que un mentiroso te diga siempre la verdad. Entonces es un error grave, gravísimo, conversar con Satanás. Cuando Eva cayó en este error, ella comenzó a creer lo que Satanás le estaba diciendo. Y te acuerdas que dijimos que Satanás fue experto en presentarle a Eva lo que Dios había dicho, pero de una manera negativa. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, cuidado con esto, porque usted y yo, a la hora de escuchar la palabra aquí en la iglesia o donde nosotros estemos, tenemos que recordar lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, que debemos ser oidores, hacedores de la palabra, y que al oír la palabra nosotros tenemos que desechar toda abundancia de malicia y entonces recibir con mansedumbre la palabra de Dios, la cual puede salvar mi vida. ¿Qué significa eso? Tienes que desechar toda abundancia de malicia cuando el pastor está predicando la palabra de Dios, porque él no está predicando lo que él quiere. ¿Sí? Él no está predicando lo que se le vino a la mente, él está predicando lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Entonces, si el pastor está predicando y tú sientes que te está dando una indirecta porque alguien le dijo algo, y tú piensas que porque alguien le dijo algo al pastor, entonces te está echando una indirecta, por favor, desecha esa malicia, porque si no desechas esa malicia de estar pensando que alguien le dijo al pastor y por eso te está tirando una indirecta, tú en vez de ser bendecido, vas a cerrar tu corazón y vas a desechar la palabra. Y dice Santiago que esa palabra te puede ayudar y te puede ayudar a que salves tu vida. ¿Sí me explico? ¿Sí?
Ahora, por favor, pastores, los que somos pastores, los pastores no estamos para echar indirectas. ¿Verdad que no? ¿O sí? No, los pastores estamos para echarlas bien directas. ¿Sí? Así que escúcheme bien. Si fuera el caso de que estamos echándole una indirecta, pues le estamos poniendo un poquito de amor al asunto con tal de que usted la reciba. Porque le voy a hacer la diferencia entre una indirecta y una directa. Una indirecta es hablar, es que conocí un hermano que yo le decía esto y hacíamos acá, y cada vez que le decía al hermano, el hermano hacía otra cosa. Yo decía negro y él decía, no, pastor, blanco. Yo le decía blanco y él decía negro. Y este hermano era medio burrito, un ejemplo. Y estoy hablando de una persona que probablemente está aquí, o sea, es una indirecta, ¿verdad? ¿Sí? Que no obedece, pero no estoy diciendo quién es. Esa es una indirecta aparentemente. ¿Me estoy explicando? Pero una directa es decir, el hermano Pancho. Hablo yo cada vez con él y el hermano Pancho le digo negro y él hace blanco. Le digo blanco y él hace negro. ¿Y qué haría el hermano Pancho? Le pregunto yo, ¿cuál prefiere entonces? ¿La indirecta o la directa? Seguros. Es que Dios nos habla directamente al corazón, amado hermano. A Él sí nos conviene escucharlo. Con Él sí podemos dialogar, con el enemigo no. ¿Sí? Entonces abra su corazón por favor para aprender en esta noche, porque Eva, que había escuchado anteriormente la voz de Dios, ahora se puso a dialogar con una voz diferente. Cuidado con eso. ¿Sí? Y cayó en el engaño. Entonces, nos damos cuenta que cuando Satanás le presentó a Eva la palabra que Dios había hablado, pero de una manera negativa, entonces Eva cayó en el engaño de Satanás y nos dimos cuenta que el engaño más grande de Satanás es hacernos creer que si desobedecemos a Dios no va a pasar absolutamente nada. Lo voy a repetir nuevamente. El engaño más grande de Satanás, o uno de los engaños más grandes de Satanás, es hacernos creer que si desobedecemos a Dios no va a pasar absolutamente nada. ¿Que te dijo Dios que el día que comas de ese árbol vas a morir? Estoy parafraseando la historia. Estoy parafraseando el versículo bíblico. Está Satanás dialogando con Eva. ¿Con que les dijo Dios que el día que coman de ese árbol van a morir? No van a morir. No va a pasar nada si desobedeces a Dios. Al contrario, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Engaño de Satanás, amados hermanos. Y mire, nos hemos dado cuenta que mucha gente, a veces con tristeza lo digo, cae en este engaño, ¿sí? Y muchas veces ha sacado de la iglesia a muchas personas porque les dice, mira, ya vete de la iglesia, aquí no te quieren, vete a una iglesia donde te quieran, te estimen, donde te den participación, donde te puedas hacer notar. Vete por favor a otra iglesia. Y a veces, amados hermanos, hace que esas personas vayan de iglesia en iglesia, hasta que ya no quieran ir a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque después se decepcionan de todas las iglesias. ¿Saben que no hay iglesia perfecta? El día que usted la encuentre, la va a encontrar, pero la va a encontrar en el cielo. ¿Estamos? Ponga sus ojos en Jesús. Pero Satanás nos engaña, o mejor dicho, engaña a la gente y a veces le dice, ya no te congregues, quédate en tu casa, ahí tú puedes leer, ahí tú puedes orar, ahí tú puedes también, ¿por qué no decirlo?, tener comunión con Dios. Ya, ¿para qué vamos a la iglesia? Ya no te congregues, lo puedes hacer desde casa.
Ya no estés dependiendo de otros. Tú puedes estar en tu casa teniendo comunión con el Señor. No te congregues, no va a pasar nada. Inténtalo y te vas a dar cuenta. Amado hermano, yo estaba pensando en este versículo de no dejar de congregarnos antes de venir para acá a la iglesia. Y sabe que el Señor me hacía ver este versículo de una manera un tanto distinta. Porque ahorita que regresamos de Cuba, yo miro cómo la iglesia de Cuba es una iglesia, amado hermanos, que la gente llega a la iglesia y llega cansada. La iglesia se llena y se llena de gente que viene cansada. Llegan cansados de trabajar. Llegan después de trabajar cansados de caminar, porque tienen que caminar a la iglesia la mayoría de ellos. Y si no vienen caminando, vienen cansados del trabajo y de pedalear una bicicleta para poder llegar a la iglesia. Entonces, escuche, cansados del trabajo, cansados de caminar, cansados de pedalear la bicicleta, pero aún así la iglesia o la gente llega a la iglesia cansada, pero llegan para poder descansar en Jesucristo. Qué hermoso es eso. Y yo pensaba en esta mañana y decía, Señor, cuando tú nos dices en la palabra, no dejen de congregarse, lo dijiste en un tiempo, no en el año 2023 que estamos viviendo, y no se lo dijiste a una iglesia que vivía en Estados Unidos, en Tyler, Texas, donde tenemos unas carreteras donde no hay ni un hoyo, donde puedes correr a 80, 70 millas por hora en algunos lugares, ¿verdad? Sin problema. No se lo dijiste a una iglesia que tienen sus autos a lo mejor último modelo, con aire acondicionado. Si está haciendo frío, le ponemos la calefacción, y si está haciendo calor, le ponemos el aire acondicionado. No se lo dijiste a una iglesia que tenía todas estas comodidades, que llegaba a un lugar donde había aire acondicionado también, donde había unas luces espectaculares, unos asientos perfectos para sentarse, agua purificada en botella para el predicador. No se lo dijiste a una iglesia que tenía todas estas comodidades, se lo dijiste a una iglesia que tenía mucha carencia. Yo me imagino que a esa iglesia que se le dijo, no dejen de congregarse, era una iglesia. No sé si ya había bicicletas en aquel entonces. En Cuba llegan en bicicleta porque hay bicicleta, pero no sé si en aquel entonces había bicicletas. La mayoría de la gente tenía que llegar caminando, en polvo, en lodo, con peligros en las calles. ¿Sí o no? No había alumbrado público como ahora salimos y hay muchas calles con alumbrado público. Ellos tenían que ir a oscuras porque no tenían esas lámparas LED en su teléfono siquiera. ¿O sí? No, tenían que llevar quizá una vela, qué sé yo, o guiarse por la luna, la luz de la luna, para poder llegar a congregarse, o ir en el día con los rayos del sol para poder llegar a congregarse. Y la escritura les dice, no dejen de congregarse. Y ¿sabe qué, amado hermano? Yo pienso y digo, Señor, si esto se lo dijiste a una iglesia con tantas limitaciones y aún así no dejaban de congregarse, hoy es un pecado que hoy en día nosotros, con tantas comodidades, con tantas ventajas, con tantos lujos, dejemos de congregarnos. No sé si me estoy explicando, porque para ellos era un gran reto, para nosotros ha dejado de serlo. Sin embargo, la comodidad es el reto más grande que la iglesia moderna está enfrentando, porque la comodidad, en vez de ayudarnos, nos separa y dejamos de congregarnos. Que Dios nos libre, amados hermanos. Le voy a hacer una pregunta no indirecta, bien directa. Si usted esta noche hubiese tenido que caminar para llegar a esta enseñanza, ¿se hubiese quedado en casa o venía? ¿Seguros? Si usted esta tarde, después de haber trabajado, hubiese tenido que pedalear varios kilómetros para llegar a este lugar, y quizá sin haber comido,
Porque ahora hay menos alimento en Cuba que hace 5 años que estuvimos allá. Le pregunto, ¿viene o se queda en casa? Porque dice, no he ni comido, estoy cansado sin haber comido, tengo que pedalear varios kilómetros y llegar sudado y todavía dicen que vaya a la iglesia. No. ¿Vendría? Hay 2 o 3 améns. ¿Los demás? Pregunto, ¿los demás? La iglesia, hermanos, que estamos nosotros apoyando allá en Pesquería, una misión que usted va a ver el avivamiento que se ha despertado en este lugar, gracias a lo que Dios ha hecho después de la última vez que nosotros estuvimos allá. No lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el Señor. ¿Sí? Es una iglesia que cada vez que llega la gente ahí, como vienen caminando de lejos, y los que pueden llegan en unas bicicletitas por ahí muy viejitas, el pastor de ahí, Dios le ha dado la visión de darle desayuno a todos los que llegan, y antes de que se vayan, después del servicio, les da de cenar al menos a los ancianos, y si le queda del desayuno, le da a los otros también que cenen. Pero todos desayunan y después cuando se van, al menos los ancianos se van con una cena para que vayan en el camino y no se vayan a desmayar por ahí. Imagínese esto. ¿Sí? Ahora, le digo algo. ¿Usted a qué hora cree que tiene que llegar el pastor y la gente que le ayuda? Porque esto no lo hace solamente el pastor. La gente que le ayuda para preparar los alimentos para todas aquellas personas que llegan. ¿Cree que llegan 10 minutos antes? ¿15 minutos antes? ¿Cuántos minutos cree que lleguen? Horas. Y sabe que esa gente que le va a ayudar al pastor a hacer estos alimentos, ¿sabe usted que llegan en carros con aire acondicionado? No. También llegan caminando. También llegan cansados. Pero llegan a bendecir a otros. Por eso a veces mi corazón arde de enojo santo, de tristeza santa, cuando nosotros les pedimos, hermanos, vénganse a orar, vamos a buscar el rostro del Señor, vénganse a tiempo. Y a veces la gente en un auto de último modelo no puede llegar a tiempo a un servicio de adoración o de oración. Imagínase si yo le digo, véngase 3 horas antes, caminando en el sol o en la lluvia o en la oscuridad, porque tiene usted que preparar comida, porque vamos a regalarle la comida a todos los que vengan esta noche aquí a la iglesia. Amado hermano, nos quedamos solos. ¿Le gusta directa o indirecta? ¿Cómo ve? Quiero retarlo en el amor del Señor. Cada vez que yo voy a Cuba, cada vez que yo voy a un lugar donde veo este tipo de cosas, ya se lo he dicho, yo me reto a mí mismo. Y digo, Señor, siempre que llego a un lugar así y veo que a pesar de tantas limitaciones, la iglesia sigue creciendo y sigue adorando tu nombre, yo digo, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Dice amén. ¿Sí? Aleluya. Entonces, cuidado por favor con el engaño de Satanás. Hacernos creer que si desobedecemos a Dios no pasa nada. Claro que pasa mucho. Y necesitamos nosotros en todo tiempo entonces obedecer a nuestro Señor. Bueno, con esto en mente, quiero ahora sí tratar de enseñarle lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Y quiero hablarles sobre el pecado original y sus consecuencias. Cuando Eva escucha a Satanás y ella cae en el engaño de Satanás de que si desobedecemos a Dios no pasa nada, entonces sucede lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto, dice, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué dice? Delantales. El pecado de Adán y Eva, que algunos lo conocen o lo llaman como el pecado original, tuvo sus consecuencias. Como ya lo dije, fue un engaño de Satanás hacerle creer a Eva que no iba a pasar nada si desobedecía a Dios. Nos damos cuenta por la palabra del Señor que fue todo lo contrario, que cuando Eva y Adán desobedecieron a Dios, ese pecado original trajo graves consecuencias. Y en esta hora yo quiero compartirles 7 de esas consecuencias que trajo precisamente el pecado. Para que si tú y yo estamos pensando que desobedecer a Dios no pasa nada, no te lo creas en ese engaño, no te creas esa mentira de Satanás. Si tú y yo desobedecemos a Dios, hay graves consecuencias. Porque ya no es un pecado sin conocimiento, ya es un pecado con conocimiento. Y los pecados con conocimiento son juzgados más severamente que aquellos pecados sin conocimiento. Así que aquellos que ya tenemos el conocimiento de la verdad, tenemos que tener cuidado de no descuidar nuestra salvación, dice la palabra, sino cuidarla con temor y temblor. Porque dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar de esas consecuencias? ¿Cómo vamos a escapar? No, va a haber consecuencias. Probablemente Dios en su misericordia nos puede perdonar y Él es un Dios perdonador, gracias al Señor. Pero las consecuencias muchas veces de haber pecado o de haber desobedecido a Dios no las podemos quitar. Solamente Dios en su misericordia también las puede quitar. Él no las quita en muchas ocasiones. ¿Y sabes por qué no las quita? Para que nosotros aprendamos a no desobedecer y no volvamos a cometer el mismo error 2 veces. Por eso Él nos perdona, pero las consecuencias las deja. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una persona, si es cristiano, pierde el temor del Señor en su vida, se enreda íntimamente o sexualmente con una persona que no es su pareja. Dios en su grande misericordia puede perdonar este adulterio, puede perdonar este grave pecado, pero puede ser que esta persona se contagie con una enfermedad venérea, la cual por más que le pida al Señor, el Señor puede que no se la quite, que no lo sane, y puede el día de mañana, por qué no decirlo, hasta morir de esa enfermedad, aunque Dios lo haya perdonado. Así que cuidado con el pecado, hermanos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Cuál fue la primera consecuencia? La primera consecuencia del pecado original es la vergüenza. En Génesis 3, versículo 7 que acabamos nosotros de leer, dice que ellos entonces se le fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabe usted que Adán y Eva habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios? Por lo tanto, Adán y Eva eran puros de mente y de corazón, ¿cierto o no? Dice la Biblia claramente que ellos estaban desnudos, ahí estaban ellos desnudos, pero no se daban cuenta, ¿sí? Ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ellos vivían inocentes como 2 niños que juegan completamente desnudos y están risa y risa sin ningún problema. ¿Alguna vez le ha tocado ver a 2 niños que están completamente desnudos jugando sin ningún problema? ¿A 2 bebés? ¿A 2 pequeñitos? ¿Le ha tocado? Hay culturas en donde los niños están desnudos, están jugando sin ningún problema y no hay ninguna clase de morbo, no hay ningún pensamiento de malicia o de lascivia. De esta manera,
estaban Adán y Eva sin ningún sentimiento de vergüenza. Pero cuando ellos desobedecen a Dios, entonces se dan cuenta que están desnudos. Ahora, escuche bien, por favor. Aquí hay una pregunta que tenemos que aclarar y que tenemos que hacernos nosotros, porque algunos, cuando miran que dice que se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, hay por ahí algunos teólogos, hay por ahí algunos comentaristas o conocedores que dicen que la desnudez a la que se está refiriendo aquí la palabra no era una desnudez física, sino que era una desnudez espiritual. Pregunto, por favor, y ponga atención a lo que estoy diciendo. Adán y Eva, cuando la Biblia dice que estaban desnudos, ¿era una desnudez física o era una desnudez espiritual? ¿En qué se basa la gente que piensa que esto era una desnudez espiritual? Ellos dicen que cuando se sintieron descubiertos por Dios después de haber pecado, entonces ellos se sintieron desnudos, se sintieron culpables ante Dios, y a eso se estaba refiriendo el versículo de Génesis. Y ellos apoyan esta teoría diciendo que en Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice que no hay cosa encubierta que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas, dice, que están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está hablando de una desnudez espiritual donde tú y yo no nos podemos esconder delante del Señor. Yo no necesito estar desnudo físicamente para que el Señor sepa lo que yo estoy haciendo. Eso es correcto, pero lo que no es correcto es aplicar esa desnudez física, desnudez espiritual al caso de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque mire, no era la primera vez que Adán y Eva estaban desnudos. ¿Me estoy explicando? No era la primera vez que Adán y Eva estaban desnudos o convivían desnudos. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una desnudez física y no de una desnudez espiritual. En Génesis capítulo 2, versículo 25, la Biblia me aclara muy claramente lo siguiente. Cuando Dios crea al hombre, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, vuelvo a repetirlo, Adán y Eva siempre se miraban desnudos, pero la diferencia era que no se avergonzaban. ¿Y por qué no se avergonzaban? Porque no habían pecado, aún no habían desobedecido, aún no estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. Por eso ellos no sentían vergüenza al verse desnudos. ¿Sí? Esto quiere decir que ellos no se miraban con otros ojos. Ellos no se miraban con ojos corruptos. Ellos no se miraban con ojos de maldad o ojos de malicia. No, ellos estaban completamente desnudos en aquel entonces, y ellos podían verse sin ningún problema. Pero le pregunto hoy, ¿esto podría suceder el día de hoy? ¿Podríamos estar completamente desnudos unos frente a otros sin ningún problema? Seamos maduros y contestemos. A veces ni en el matrimonio esto es posible. Diga ay o diga amén. ¿Sí o no? ¿Sí? A veces ni en el matrimonio esto es posible. Se anda escondiendo a la mujer para que su esposo no la mire. Porque si la mira, ¿cómo que se decepciona? No. ¿Ya se da cuenta usted la consecuencia del pecado? Oremos. Ahí está la vergüenza. Ay, me va a ver que estoy gorda, flácida, con celulitis y con no sé qué, y con 3 llantas radiales acá. Euskadi. No. ¿Se casó con su esposa por sus curvas o por qué se casó con ella?
Ahora sí todos decimos por amor, sí. ¿A poco nadie la vio físicamente? Seamos honestos, yo la vi físicamente la mía. Yo dije, me tiene que gustar. Porque si te gusta vas a estar a gusto. Dígame. ¿O no? ¿Sí? Entonces, a mí me gustó, ¿verdad? Pero mira, amado hermano, volviendo al punto de Adán y Eva, dese cuenta, por favor, que la vergüenza que ellos sintieron fue una vergüenza que no sintieron antes de haber pecado. Eso significa que la vergüenza demuestra la corrupción inmediata de su personalidad. Ojo, porque el pecado va a corromper inmediatamente tu vida. La va a corromper, vas a sentir vergüenza de haber hecho lo que hiciste. A menos de que tu conciencia esté ya cauterizada, entonces ya no vas a tener vergüenza y vas a ser un sinvergüenza de hacer eso una y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque tu conciencia está cauterizada y entonces ya eres un sinvergüenza. Pero gracias a Dios aquí no tenemos sinvergüenzas. Aquí tenemos gente redimida y lavada por la sangre del Cordero, que cada día nos estamos limpiando y santificando, y cada día estamos crucificando y haciendo morir al viejo hombre, para que cuando se quiere levantar te caes, viejo hombre. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Gloria al Señor, amén. Entonces a ellos su conciencia ahora les dice que no está bien que ambos estén desnudos y buscan cubrirse. ¿Sí? Mire por favor la diferencia tan grande que podemos ver aquí entre las relaciones de pareja antes de la caída y después de la caída. A mí me hubiese gustado casarme antes de la caída. Nadie me entendió. A mí me hubiese gustado casarme antes de la caída. Allá me apoya mi hermano. Oremos por favor por los demás, porque nada más uno me apoya. ¿Sí? ¿Por qué, amados? Porque mire, parece que estoy diciendo broma lo que estoy diciendo aquí, pero el mismo apóstol Pablo sabe que esto es un problema a veces aún en los cristianos. Estaba yo dando la clase para matrimonios allá, que el pastor me sorprendió y a último momento: pastor, en la mañana del martes voy a pedirle que haga una conferencia de matrimonios. Yo dije: eso no está en el programa. Pues, dele pues. Y el martes en la mañana ahí me tiene enseñando, y la pastora le tocaba enseñarme, pero como ella se enfermó, como ella se enfermó, no pudo enseñar. ¿Sí? Estoy hablando de enseñar acá, hermanos, ¿ok? Porque uno se ríen así medios nerviosos. Oremos por esta mente cochambrosa, consecuencia del pecado. Amén. Entonces ella no pudo enseñar, y entonces me tocó a mí todo el tiempo de la mañana. Y cuando yo estaba enseñando, en una de las preguntas que hicieron por ahí, alguien preguntó algo acerca de las relaciones sexuales entre pareja, que cómo tenían que ser las relaciones sexuales entre los cristianos, etcétera, etcétera. Una pregunta de aquellas, pero color hormiga. Y yo había quedado con el pastor Ismael que él iba a estar ahí en el tiempo de las preguntas, porque yo no le quería dejar una tercera guerra mundial después de haberme venido al responder las preguntas yo solo. Entonces le dije: pastor, yo doy la conferencia, usted se queda conmigo al final y usted contesta las preguntas juntamente conmigo. ¿Qué le parece? No, pues sí, como fue de último momento no nos pusimos poner de acuerdo, ¿eh? Ok, cuando volteó a ver al pastor Ismael para que contestara la pregunta, el rapto, amados hermanos. Y nada, y yo sufría y digo: ay Señor, ¿y ahora qué les contesto a estos cubanos? Porque yo más o menos sé cómo son los mexicanos en las cuestiones íntimas, en las cosas de las relaciones de pareja, pero los cubanos no sé cómo sea el asunto ahí. ¿Sí?
Yo no sé qué tan temperamentales sean, qué tanto la mujer se haga del rogar, porque las mexicanas y las hispanas que yo conozco, cada rato están en oración. Pasan largos periodos de oración, meses de oración. ¿Sí? Oremos, Hugo, oremos y ayunemos. Porque el apóstol Pablo dice, y da una instrucción bien clara, y dice que no se nieguen el uno al otro. Y cuando está hablando de esto, no está diciendo que le niegues el agua, o que le niegues la comida, o que le niegues el saludo. No, está hablando de las relaciones sin miedo, relaciones sexuales, las relaciones de pareja. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser porque se pusieron de acuerdo para estar en comunión en un tiempo de oración, ¿verdad? Por eso le dije que yo conozco que acá algunas hermanas, algunas hispanas, se la pasan son muy espirituales. Se me hace que los voy a poner a orar, digo, a predicar. Qué bueno que dije predicar, porque iba a decir, la voy a poner a enseñar, y iban a reírse otra vez. ¿Sí? Ahora, directa, por favor. ¿Habrá una hermana espiritual aquí esta tarde? Ay, mire, una valiente que dijo amén. Y el hermano que está a su lado sufre. Con razón uno como pastor a veces ve la cara de los hombres o de algunos matrimonios y los ve atribulados, acongojados, como que el gozo del Señor ya se está apagando. Y uno no sabe qué palabras de aliento darle a esos hermanos para que se levanten y aviven el fuego del don de Dios que hay en ellos. Entonces yo estaba en un problema. ¿Qué les contesto a estos cubanos? ¿Qué les contesto? Amados hermanos, por más que esperé al pastor Ismael y traté de evadir la pregunta, tenía que contestar algo a ellos. Y entonces yo les dije, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo precisamente les dijo a la iglesia, y se lo acabo de mencionar. No se nieguen el uno al otro, porque si lo hacemos, dice la escritura que le damos lugar al diablo. Entonces, si aquí hay una pareja con este error, cuidado, porque el día de mañana, si tu cónyuge te es infiel con el pensamiento, o teniendo por ahí una conversación telefónica o de chat con otra persona, y descubres tú de repente que le están diciendo, ay, qué chulo te miras, ay, mira nada más, ni canas tienes, ah, mira nada más, me gusta tu bigotito, se parece el del Cantinflas. Ah, mira nada más, qué bonito lunar que tienes junto a la boca, cielito lindo. Y tú volteas y agarras el teléfono y ¡ah!, te conviertes en Godzilla y lo estás esperando que salga del baño. Y ahorita vas a ver que quién sabe qué, y tú y yo, sin vergüenza, me estás engañando. Y todo. No, tú lo estás orillando. ¿Estoy conmigo? ¿Está conmigo? ¿Sí? Usted también es culpable de que eso esté sucediendo. Ahora, si usted está cumpliendo, como dice la palabra, como mujer o como hombre, porque a veces también los hombres son los que se niegan. Ahora, aclaro, esto es muy raro. Está en peligro de extinción que un hombre se niegue. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Cómo hemos dicho que el hombre es? Como dijo aquel hermano, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, a mí me agarrarás cansado, esposa, pero sin ganas nunca. Así me dijo un hermano en Dallas mientras estaba dando una conferencia de matrimonios. ¿Y sabe qué? El hombre siempre listo. Ojalá así fuera para servir al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren servir?
Cuente conmigo, pastor. Entonces, cuidado, amados hermanos. Le damos lugar sin miedo. Le damos lugar al diablo. Le damos lugar al diablo. Por eso las relaciones sexuales entre pareja tienen que tener una característica. Deben de ser placenteras. ¿Ok? Y mire, esto no está en mis notas. Y si no me creen, pregúntenle a los de allá atrás de Miria. ¿Estaba en mis notas eso? No está, dice, ok. Deben de ser placenteras. ¿Sabe por qué? Porque es idea de Dios el sexo, ¿cierto o no? ¿Es idea de Dios, sí o no? Nos da tanta vergüenza hablar de esto en la iglesia. Al final de la conferencia vinieron varios de los hermanos allá, me agradecieron y dijeron, pastor, gracias porque esto que usted habló esta mañana, dice, la verdad aquí no nos hablan. ¿Sabe qué me di cuenta? Que la iglesia en Cuba es muy avivada y todo, pero a veces en algunos lugares, como llegaron de otros lugares, está llena de tabús, está llena de pensamientos que no son del todo correctos y pensamientos que no son bíblicos, sino que son pensamientos tradicionales. Y cuando los llevas a la palabra, te das cuenta, o la gente se da cuenta, que la palabra dice algo totalmente distinto a lo que ellos habían pensado, y entonces ellos se sienten libres. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo leí esa pregunta, que cómo eran las relaciones sexuales entre pareja, al final una mujer se acercó con mi esposa y le dijo, ¿sabe qué, pastora? Quiero decirle que la conferencia estuvo excelente, estuvo muy bien. Lo único que estuvo fuera del lugar fue esa pregunta. Le pregunté a mi esposa con ese don de discernimiento que yo tengo, dime quién es. Y me dice, es que fue la hermana Sultana. Dije, se le ve la cara de espiritual. Se le ve la cara que se la pasa orando la hermana. Por eso esa pregunta le ofendió a ella. Porque es de esas personas que les han dicho en la iglesia que el sexo solamente Dios lo hizo para procrear. ¿Sabe usted que hay ese pensamiento? Que Dios puso el sexo en nosotros y las relaciones sexuales solamente para procrear. Entonces, cuando vayamos a tener un hijo, podemos estar juntos. Puedo ser yo Eva, tú puedes ser Adán, y entonces sí, que venga Abel. Pero si no, yo aquí dentro del huerto y tú del otro lado del huerto. No nos podemos ver, y mucho menos me pidas verme, ni mucho menos me pidas verme desnuda, porque no. ¿Y sabe qué pasa? El hombre, o a veces la mujer, cuando son privados de esto, se van entonces al extremo peligroso, porque el enemigo inmediatamente sabe de qué pie estás cojeando. Permíteme expresártelo de esta manera. Sabe cuál es la concupiscencia que te está atrayendo, y entonces por ahí te puede mandar un mensaje no adecuado para que tú caigas prisionero de la lascivia y de la pornografía. Si un esposo tiene que ver a una mujer desnuda, tiene que ser su esposa. Y viceversa. Si una esposa tiene que ver a un hombre desnudo, tiene que ser su esposo. Porque de lo contrario, todo lo demás es pecado. ¿Me estoy explicando? Dice amén. Entonces, mire, cuando Adán y Eva no habían pecado, no había vergüenza. Pero cuando ellos pecan, viene la corrupción inmediatamente de su personalidad, y la primer consecuencia es vergüenza. Por eso ellos lo primero que hicieron es tratar de cubrirse. Segunda consecuencia. La segunda consecuencia del pecado original es lo que dice el versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oiga esto, ¿Qué vemos aquí? Vemos la consecuencia de la separación de Dios. Porque aquellos que hablaban con Dios,
Aquellos que tenían comunión con Dios, aquellos que cuando escuchaban la voz de Dios hablaban con Él, ahora oyen la voz de Dios, pero se esconden. ¿Te das cuenta? Se separan. ¿Por qué? Porque oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Le digo algo, cuando yo estaba leyendo esto esta mañana, yo decía, qué confundidos y qué equivocados estaban Adán y Eva, al mismo tiempo que hoy en día están confundidos y equivocados los pecadores al pensar que se pueden esconder de la presencia de Dios para seguir pecando. ¿Estás conmigo? Es una falacia esto. Si hay aquí alguna persona, y por favor abre tu corazón, que te andas tratando de esconder de Dios, te andas tratando de esconder de los hermanos, te andas tratando de esconder de tu pareja que no te mire, te andas tratando de esconder de todo mundo y aún te tratas de esconder de Dios. La Biblia dice bien claro en Gálatas capítulo 6 versículo 7 que no te equivoques, que no hierres, que a Dios nadie lo puede burlar. Que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Así que a Dios no lo puedes burlar. A Dios no podemos nosotros decirle, Dios, aquí no me vas a ver. Adán y Eva se escondieron detrás de los árboles. Imagínense cómo se les ocurre pensar que la mirada de Dios, que es un fuego consumidor, no va a traspasar sobre los árboles. Por eso el salmista decía con toda solemnidad y con todo temor reverente, Señor, si me subo a las estrellas, allá estás tú. Si voy a lo profundo de la mar, allá me alcanza, Señor. No hay lugar a donde yo me pueda esconder. ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Le pregunto yo, ¿a dónde usted se puede esconder de su presencia? ¿A dónde nos podemos esconder de la presencia del Señor? Mire, Adán y Eva andaban tratando de jugar a las escondidas con Dios, por favor. ¿Cuántos jugaron a las escondidas? Era divertido, ¿verdad? Pero con Dios no es divertido. Te va a avergonzar. Te va a decir lo que le dijo a David. Lo que tú hiciste en público, perdón, en secreto, yo lo voy a decir en público. Wow, amado hermano, que estas cosas no se nos olviden. Se les olvidó a Adán y Eva y por eso entró el sentimiento, ¿verdad?, de la separación de Dios. Ya no querían escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque se sentían con vergüenza, se sentían con miedo y se sentían hipócritas. Por eso la tercera consecuencia del pecado original es que entró el sentimiento de miedo y la hipocresía. ¿Por qué decimos esto? Verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Note por favor, le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando Dios confrontó a Adán y a Eva, los confrontó de una manera muy breve y muy clara, porque Dios es un Dios así, es un Dios breve y es un Dios claro para que tú y yo entendamos el mensaje que Él quiere darnos y quiere que nos quede claro, porque si no me queda claro, entonces no lo puedo yo poner por obra. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, mire, cuando Adán y Eva pecan, Dios los confronta con 4 preguntas. 4 preguntas solamente les hizo. ¿Sí? Las 3 primeras se las hizo al hombre. Aguas, hombre, porque tú y yo tenemos una gran responsabilidad en el hogar. Somos los más responsables de que un hogar funcione bien. Somos los más responsables que en un hogar esté el temor de Dios. Somos los principales responsables en que mi casa y yo sirvamos a Jehová. Somos los hombres, los sacerdotes del hogar. Amén. Somos los hombres responsables de que nuestros hijos aprendan el temor de Jehová. Por eso Dios
confronta a Adán y le hace la primera pregunta y le dice, ¿dónde estás tú? Le hago una pregunta. ¿Usted y yo sabíamos dónde estaba Adán? Según lo que hemos leído. ¿Dónde estaba Adán? ¿Se estaba qué? Escondiendo. ¿En dónde? En los árboles. Entonces, ¿por qué Dios le pregunta que dónde estaba? ¿No sabía Dios? ¿Por qué le pregunta a Dios dónde estás? Note por favor, porque tenemos que leer la Biblia de esta manera. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía, porque acabamos de decir que Dios todo lo sabe. No hay nada oculto para nuestro Dios. Él todo lo sabe. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Lo que Dios quería escuchar era una confesión sincera de Adán y no una excusa por su pecado. ¿Estás conmigo? Eso es lo que quería Dios. Entonces aprende esto, por favor. Si tú por alguna razón desobedeces a Dios, te falta el temor de Dios en tu vida y Dios te confronta y Dios saca a luz tu pecado, por favor, lo que Dios quiere escuchar de ti es que confieses tu pecado y no que traigas una excusa. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Pero hoy en día seguimos sufriendo del mismo mal. Porque en vez de confesar nuestros pecados, ponemos excusas. ¿Sí? Ponemos excusas. Y mire la excusa que pone Adán y la hipocresía que él muestra. Él respondió, oí tu voz en el huerto y dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verdad a medias. Estamos hablando aquí de hipocresía porque sí se estaba escondiendo, ¿verdad? Pero la voz de Dios anteriormente no le ocasionaba miedo, porque él tenía comunión con Dios, le daba alegría escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Pero ahora se esconde porque dice que tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque ha desobedecido. ¿Qué Dios quería escuchar de Adán? Quería escuchar que él había desobedecido, que había pecado. Eso es lo que quería Dios escuchar. ¿Sí? No quería escuchar una excusa. Por favor, tengamos cuidado con esto. Esa fue la primera pregunta. Después nos damos cuenta que viene la cuarta consecuencia del pecado original. Viene la acusación. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 viene la segunda pregunta. La primera pregunta la falla Adán, la contesta mal, porque en vez de confesar su pecado pone excusa. Se pone como hipócrita. No lo hagas, por favor. Dios aborrece a los hipócritas. Si fallaste, dile al Señor, fallé. Amén. Pero no cometas la segunda excusa que puso Adán. No solamente fue hipócrita, sino que trató de echarle la culpa a su esposa. La acusó a ella. Porque la segunda pregunta de Dios es esta. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sí? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es esta. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Ahí está la tercera pregunta. ¿Qué tenía que responder Adán a esas preguntas? ¿Sabemos la respuesta nosotros el día de hoy? Conforme a la palabra, ¿podríamos responder eso? ¿Sí? ¿Seguros? Sin miedo, sin miedo. ¿Cuántos podríamos responder esas dos preguntas? La primera, también, conforme a la palabra. Pero mire lo que responde Adán. Verso 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sabe qué está haciendo aquí Adán?
Mire, vea las tres cosas que está haciendo aquí Adán. En vez de contestar el examen o la confrontación de Dios, que era tan clara y tan sencilla, tan breve, se avienta tres excusotas de aquellas. Mire, la primera es que Adán acusa a su mujer. La segunda es que le recrimina a Dios por lo sucedido, porque le dijo: Señor, tú me la diste, ¿o no? La mujer que tú me diste, como diciendo, te equivocaste, me diste una que... Y tercero, le echa la culpa a las circunstancias. ¿Por qué? Porque dice, me dio del árbol. Y acuérdense que el árbol dice que lo vieron agradable a la vista, codiciable, rico para comer. Me dio del árbol, Señor, como que la cosa se prestó y pues como estaba codiciable para comer, pues yo quise comer también porque ya me dio. ¿Me estoy explicando? Pobrecito, dice la hermana Chelo. Qué niño, sufrido, ¿verdad? Sea hombre, Adán. Sea hombre, hombre. Seamos hombres, por favor. Reconozcamos nuestro pecado. ¿Para qué le quieres echar la culpa a alguien si el pecador eres tú? Oh, es que me pasó esto y mi esposa me dijo y acá y casi no se pone el traje de Eva, pastor, y se la pasa orando y sabe que pues hay el diablo por allí. Ay. No, usted que no buscó al Señor también y no buscó ayuda. Porque si usted vive con una persona así, busque ayuda, pida ayuda. ¿Por qué? Porque si no pide ayuda, el enemigo estaba detrás de usted como un león buscándolo para devorar su matrimonio. Y el día de mañana va a haber heridas, no solamente en el matrimonio, en toda la familia. Va a haber vergüenza, no solamente en la familia, va a haber vergüenza en la iglesia. Porque la gente de afuera va a decir, mira, y el hermanito engañó a la hermanita. Y se supone que los hermanos no hacen eso, pero me parece que en la iglesia se prestan las hermanas unos con otros. Mentira del diablo. Pero el nombre de Jehová es vituperado cuando nosotros le hacemos caso al diablo, ¿cierto? Entonces no le eches la culpa a nadie. Sea usted suficientemente hombre y diga, yo no tenía que haber escuchado la voz de mi esposa. Tenía que haber escuchado la voz de Dios que dijo, no coman de este árbol. Pero ¿qué sucedió? Adán, en vez de haber escuchado la voz de Dios, escuchó la voz de su esposa. Cuidado, porque a veces nuestra esposa, si no está teniendo el temor de Dios en su vida, nos puede influenciar de una manera equivocada y nos puede llevar a pecar. La confrontación de Dios a Adán fue muy breve y muy clara. Fueron 3 preguntas. Las vamos a responder una vez más. La primera es, ¿dónde estás tú? ¿Cuál era la respuesta? ¿Ah? Me estoy escondiendo, porque se estaba escondiendo. La segunda, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Claro, Satanás le enseñó que estaban desnudos, porque él fue el que les dijo, el día que coman de ese árbol, se les van a abrir los ojos y van a conocer el bien y el mal y van a ser como Dios. ¿Quién les enseñó? El diablo, Satanás. Tercero, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Esas son las respuestas que Dios quería. Y Adán tenía que haber dicho, sí, he comido, he pecado, he desobedecido. Amados hermanos, ninguna de estas 3 respuestas le dio Adán a Dios. Por esta razón viene la 4ª pregunta, pero ahora se la hace a la mujer, porque la mujer tuvo mucho que ver en el pecado original. Cuando hay un pecado en el matrimonio, normalmente el pecado es de los dos.
cuando hay infidelidad en el matrimonio, cuando hay adulterio, cuando hay este tipo de cosas que dañan los matrimonios, normalmente la culpa es de los dos. ¿Sí? Para que no vengas conmigo, pastor, es que la mujer que Dios me dio, la que me tocó. Para que no vengas conmigo, ay, es que el hombre que Dios me dio, pastor, es que mire, si usted lo conociera, es un naval, es un insensato, es un tonto, es esto, es lo otro. Y normalmente es de los dos. ¿Sí? Por eso Dios ahora viene y confronta a la mujer. ¿Cuántas mujeres tenemos aquí? ¿Quieren ser confrontadas? Vamos, te va a preguntar Dios esto. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Fíjate qué pregunta tan sencilla, tan clara, tan breve. ¿Qué es lo que has hecho? Y vemos la respuesta de la mujer. Y dijo la mujer, ¿qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. ¿Cómo ve la respuesta de Eva? ¿Ah? ¿Cómo la ve? Dígame con sinceridad, ¿cómo la ve? También se excusó, estaba diciendo la verdad, pero le estaba poniendo la responsabilidad totalmente al diablo. Cuando ella tuvo que haber dicho lo mismo, yo no tenía que haber escuchado la voz de ella, ni siquiera la de mi marido, si me hubiese invitado a comer del árbol, porque pudo haber sido su marido. ¿Sí o no? Yo en todo tiempo te tenía que obedecer a ti, oh Dios, y escuchar tu voz. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nuestro cónyuge nos puede invitar a hacer algo que Dios no ha dicho que hagamos. Si tu cónyuge te está invitando a hacer algo que Dios ha dicho que no hagas, entonces no le sigas la corriente. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Se dice que desde que esto sucedió y que Dios le preguntó a la mujer qué es lo que has hecho, alguien ha dicho a manera de broma que desde entonces la mujer no sabe lo que hace. ¿Será cierto? ¿Usted qué piensa, hermana? ¿Hay mujeres que saben lo que hacen? Sí. ¿Cuántas mujeres de aquí saben lo que hacen? Amén. ¿Seguras? ¿Cómo están con su Adán en casa? En ayuno y oración. Padre Santo. Cuando lo ponga aquí a predicar vamos a darnos cuenta si es cierto. Termino rápido porque no quiero dejar esta enseñanza inconclusa. La quinta consecuencia del pecado original fue el juicio. En Génesis capítulo 3, verso 14 al 24, nos damos cuenta que hay un juicio inmediato que comienza con la serpiente. Y entonces a la serpiente se le da una maldición. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todos los animales, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es lo que dice Génesis 3, versículo 14. Después viene a la mujer. Versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Se acuerda que al principio le dije que Dios perdona, pero las consecuencias pueden quedarse? Dígame la mujer que el día de hoy ha tenido sus bebés sin dolor. ¿La siguen teniendo? ¿Sí o no? Aunque la ciencia ha avanzado tanto y hay muchos métodos el día de hoy para que no sientan dolor, esto sigue siendo una realidad. Todas las mujeres del mundo están expuestas a sentir dolor en los momentos del parto. Consecuencia del pecado. Al hombre, versículo 17, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, hasta la tierra la tuvo que pagar. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, hilos. Ellos quisieron cubrirse a sí mismos, pero el pecado no se puede cubrir a sí mismo. Por eso el salmista dice: bienaventurado el hombre al que Dios no inculpa de pecado, ¿sí? Sino que tu pecado es perdonado y cubierto. ¿Qué hizo Dios aquí? Los cubrió. Y ya he hablado de eso anteriormente. ¿Y cómo los cubrió? Los cubrió precisamente con un sacrificio, porque tuvo que utilizar las túnicas de pieles de un animal para poder vestirlos. Aquí hablamos del sacrificio que estaba apuntando al más grande sacrificio de la humanidad, que es el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que fue herido por nuestros pecados, para perdonarlos y también, ¿por qué no decirlo?, para cubrirlos. Porque muchos de nuestros pecados han sido perdonados y han sido cubiertos. De tal manera que el Señor no te los está restregando en la cara el día de hoy. Ya los olvidó. Él dice: hijo, borrón y cuenta nueva. Lo pasado ha sido pasado. Eres nueva criatura. Te he hecho nuevo por el amor de mi Hijo Jesucristo. Gloria al Señor, amén. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 23. Y aquí vemos la sexta consecuencia: la expulsión del paraíso. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire qué vergüenza lo que habla aquí la palabra. Los echaron del huerto, ¿sí? Yo no sé si alguien aquí ha tenido esta experiencia que no has podido pagar la renta y te tienen que echar. Si alguien la ha vivido, no diga amén, pero ha de ser algo muy vergonzoso. Que vengan, te toquen a la puerta y te echen. Eso le pasó a Adán. Lo echaron fuera. Lo echó Dios fuera por su pecado. Séptimo y último. La última consecuencia del pecado original es la declaración de una guerra espiritual, que es la que usted y yo estamos estudiando. Génesis 3:15 lo salté a propósito, porque ahí está esa consecuencia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, esta consecuencia de la declaración de una guerra espiritual está hasta el día de hoy. Y por eso usted y yo estamos estudiando sobre reino contra reino, porque esta enemistad entre estas dos simientes sigue vigente. Y usted y yo tenemos que estar firmes en medio de la guerra espiritual para poder someternos a Dios, resistir al diablo y que él huya de nosotros. Dice amén. Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo sé que hoy tú me hiciste decir cosas que yo no tenía escritas o planeadas. Pero te doy gracias por guiarme para decir las cosas que tú quieres que hablemos. Gracias por enseñarme a hablar directo. Y gracias también por enseñarme, Señor, a hablar, ¿por qué no decirlo? A veces hasta de una manera quizá indirecta, tratando de hacerlo con amor para que nadie se ofenda.
Pero Padre, sea directamente o sea quizá de una manera indirecta, tú nos hablas. Y necesitamos escuchar tu voz. Y dejar las excusas. Dejar de echarle la culpa a los demás. Y reconocer nuestra falla. Reconocer en qué estamos cometiendo error. Y entonces poder pedir perdón. Recapacitar y abandonar el pecado. Abandonar lo que estamos haciendo mal. Para no darle lugar al diablo, Señor. Si hubiese esta noche mujeres que les da vergüenza estar con sus maridos, que se niegan frecuentemente a estar con ellos, te ruego en el nombre de Jesús que les ayudes a entender que esto no es correcto. Pero también ayúdales a entender a los hombres que una mujer muchas veces se niega por el carácter, por el trato, por la manera de ser del hombre. Y por eso la mujer no se deja usar como un objeto, porque la mujer no es un objeto. La mujer es heredera de la gracia de Dios, coheredera de Dios, princesa, hija de Dios, y necesita ser protegida, necesita ser amada, como dice tu palabra, con sabiduría, como el vaso más frágil. Y si la mujer no es amada y no se vive con ella con sabiduría y no se protege y no se respeta, es por eso que la mujer se va a negar una y otra vez a su marido, y lo hará quizá con mucha razón. Pero mientras esto perdure, Señor, el diablo ganará terreno en ellos para traer infidelidades, engaño, pornografía, tantas cosas. Y yo te ruego en el amor del Señor que esto no suceda. Líbranos, Padre, porque no le vamos a echar la culpa a nadie el día de mañana si alguno de nosotros llegáramos a cometer un error grave. Perdónanos, Señor. El día que nos confrontes, el día que vengas con preguntas a enfrentarnos con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, como lo hiciste con Adán, como lo hiciste con Eva, permítenos contestar con honestidad. Permítenos ser sinceros y decir: Señor, me descuidé. Dejé de orar. Dejé de leer tu palabra y escuchar tu voz. Dejé de congregarme. Dejé de esforzarme. Y no echarle la culpa a nadie más. El culpable soy yo. Por lo tanto, Señor, ayúdanos para que seamos una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Porque tú nos puedes perdonar en tu misericordia cualquiera que haya sido el pecado. Pero las consecuencias de nuestro pecado puede que no las quites. La vergüenza, el dolor de haber pecado puede que se quede ahí. Pero Señor, aún con eso, tú eres un Dios de amor y de misericordia, que permites que las consecuencias a veces se queden para que aprendamos y no volvamos a cometer el mismo error. Padre, gracias por haberme perdonado. Padre, gracias por haber cubierto mis pecados. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.